Los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno, qué gusto, qué gozo es estar esta mañana una vez más agradecido con Dios, con este privilegio, y no me cansaré de darle gracias a Dios por este privilegio que me da de poder compartir junto con ustedes. Juntos abramos la Escritura y nos encontremos, nos confrontemos con la verdad, con aquel que no miente, con esta palabra maravillosa. Dice el Señor: cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así es de que te felicito donde quiera que estés, rumbo a tu coche, rumbo a tu casa, rumbo a tu trabajo, en tu coche, donde quiera que estés. Te mando un fuerte abrazo y te doy gracias por compartir juntos de la palabra de Dios. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, Buenas Nuevas, y queremos dar gracias a todos los que se están uniendo al video en vivo en la plataforma Facebook, aquellos que están sintonizándose a través de todo lo que es el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México, aquellos que están en Cancún, México, aquellos que están en la ciudad de Fresnillo, todos los que nos escuchan desde la Ciudad de México, en Puerto Rico. Gracias, muchas gracias. En Oklahoma también tenemos personas que nos escuchan. Un saludo para todas y cada una de ustedes. Y queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Y si tú quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García en Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados. Y nos vamos directamente al libro de la revelación de Jesucristo, Apocalipsis capítulo 19. Así es, este maravilloso capítulo, de hecho todo este libro es increíble, nos muestra el futuro de lo que viene. Hoy estamos viendo conformarse esta última religión mundial, este último gobierno mundial, este mundo globalista, está delante de nuestros ojos, caminando de una manera impresionante, mostrándose las señales, convergiendo una con la otra. El Señor está muy cerca, mis amados hermanos. Tristemente para este tiempo, pues las cosas tienen que llegar a un punto en el cual hay demasiado caos, que es lo que estamos viendo en el mundo entero, para que llegue alguien que diga: yo voy a arreglar ese caos. Ese alguien será el anticristo, ¿verdad? Lo estamos viendo conformarse estas cosas. Debemos levantar nuestros ojos al cielo porque nuestra redención está muy cerca. Sin embargo, capítulo 19, el Señor nos está mandando hasta mucho al futuro, ¿verdad? Muy al futuro. Bueno, no tanto, ¿verdad? Diremos que en lo que la iglesia es raptada, después 7 años, quizá un poquito más, y de ahí tendremos este capítulo 19 de Apocalipsis. Gracias Jesucristo, gracias Dios. Fíjate que Él ha probado durante toda la Biblia que lo que Él dice se cumple. Y hay historia en la Biblia por todos lados, historia de la humanidad que ha sido predicha milenios antes, siglos antes, y toda se ha cumplido una tras otra, ¿verdad? Los descubrimientos que hay en la ciencia, los descubrimientos que hay en la paleontología, en todas estas cosas solamente muestran que la palabra de Dios es verdad. Y de la misma manera vamos a ver que esto va a suceder. Se va a cumplir este tiempo maravilloso en el cual van a surgir estos aleluyas, porque finalmente Dios va a juzgar toda maldad de este mundo, y a Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Y por eso estamos viendo surgir estos aleluyas, y estamos específicamente en uno de ellos. Las bodas del Cordero han llegado, porque finalmente se terminó la era del ser humano malvado, dándole la espalda a Dios, ¿verdad? Siendo totalmente incrédulo, y ahora ha llegado este tiempo de las bodas del Cordero. Y estamos viendo este tiempo, ¿no? Las bodas del Cordero, cómo están caminando, y estamos viéndolo en estas 6 etapas de la boda judía, y cómo todo cuadra preciosamente en la cronología de la historia de la iglesia, ¿no? Y ahorita estamos en este momento de la preparación. Sí, ayer estuvimos hablando en la edición pasada acerca de cómo era este compromiso, ¿verdad? Cómo era lo que era
el tiempo en donde los novios se comprometían. Ahora vimos el tiempo de la preparación y estamos en medio de ese tiempo de la preparación, y cómo todo esto retrata a Jesucristo y su iglesia. Recuerda, todas estas cosas, ahorita no estamos pensando en sí en una boda, estamos pensando en cómo encaja esta ilustración de que Jesucristo es el esposo y nosotros, la iglesia, somos la novia que se le ha concedido que se vista de lino fino, y estamos en esa preparación. El compromiso ya lo hizo Él, lo selló en la cruz del Calvario con su sangre preciosa. Ahora viene el tiempo de la preparación, y en esa preparación necesitamos entrar en ese proceso de santificación. Así es, y estamos viendo este momento, el cual es un tiempo precioso. Vivimos en este tiempo de la cronología, ¿verdad? Donde el Señor nos va a dejar, como dice ahí en Efesios capítulo 5, ¿verdad? Un retrato de la iglesia glorificada, sin mancha, sin arruga, santa y sin culpa. Estábamos hablando de estas 4 cosas, ¿verdad? De las consecuencias del pecado. Vamos a ser librados, nuevas criaturas, no viejitos con arrugas, sino rejuvenecidos, literalmente nuevas criaturas, santos. ¿Eso qué significa? Llevados hasta la santificación total, libres de infidelidad, de fornicación, de los ídolos de este mundo, sin culpa, totalmente inocentes, legalmente inocentes, limpiados por la sangre de Jesucristo. Y Efesios 29, el 30, ¿verdad? Nos dice que nadie jamás aborrece su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Jesucristo nos está sustentando y cuidando, ¿verdad? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Eso es lo que está haciendo Jesucristo hoy. Y hoy vamos a avanzar a la tercera etapa, que es ir y buscar la esposa y traerla consigo a casa, ir por ella, finalmente. Sí. Después de todo este tiempo de preparación que ha durado este par de milenios, el Señor viene por su esposa, que es lo que estamos esperando, que está muy cerca. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, después de este tiempo de preparación, es un tiempo de mucha esperanza para nosotros. El que comenzó en nosotros la buena obra será fiel en terminarla hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Y estamos dándonos cuenta que el Señor es fiel, como comenzó en nosotros una buena obra de gracia y la va a terminar, ¿verdad? Y cuando lleguemos a este punto, después de ser sustentados, cuidados, fortalecidos con ternura de parte de nuestro Señor, mientras somos transformados a su imagen, va a llegar este momento en el cual el esposo, ¿verdad? En la boda judía, el esposo o el novio venía a la casa de la novia, a la casa de los padres, para tomarla para sí y llevársela a su casa, ¿verdad? Para este tiempo había una primera recepción, y esta recepción era la presentación de la novia, ¿verdad? La parábola de las vírgenes prudentes, por ejemplo, nos muestran esta celebración, ¿verdad? No estamos diciendo que es la celebración de esta boda, pero nos muestran esta celebración, cómo sucedía. El novio llegaba, presentaba a la novia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ¿verdad? Y es interesante que vemos un precioso paralelo con la iglesia, porque esto es lo que llamamos el rapto de la iglesia, y cómo amarra de una manera maravillosa, ¿verdad? En esta cronología, ¿verdad? Esta promesa maravillosa de parte del Señor, la cual estamos esperando, ¿verdad? Y podemos asumirla entre el capítulo 3 y el capítulo 4 de Apocalipsis. Y ahorita lo vamos a leer en 1 Tesalonicenses, pero estamos esperando justamente este tiempo, una vez que la iglesia sea arrebatada, que es lo que estorba al anticristo, ¿verdad? Para venir o para revelarse, va a venir este pacto con Israel, y entonces comienza este último periodo de 7 años, comienzan los 4 jinetes de Apocalipsis, los verdaderos 4 jinetes de Apocalipsis, ¿verdad? Comienzan a surgir el caballo blanco, todos estos caballos que ya vimos al principio de Apocalipsis. Sí, así es. Tenemos que ver cómo dices bien, cómo es esta cronología de la esposa, ¿verdad? Cuando viene el novio a buscarla, se liga perfectamente bien con este capítulo 19, ¿verdad? Donde dice: gocémonos y alegremos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea, ya sucedió la preparación, lo que acabas de leer en Efesios, ¿verdad? Así es. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Así es, esa es la etapa número 4, ya llegaremos a ella. Ya llegaremos a ella. Pero ahorita estamos en la etapa 3, donde ella es traída, y esa parte de que se ha preparado definitivamente está sucediendo en este momento. Sí. Ya sucedió a lo que llamamos el tribunal de Jesucristo, sí. ¿Verdad? Ya hubo recompensa, ya hubo pérdida, no es un tribunal para condenación,
y después de este momento vienen las maravillosas bodas del Cordero. Pero ahorita lo que estamos esperando precisamente como iglesia es esto, ¿no? Que el Señor regrese en las nubes, así como cuando estaban parados sus discípulos mirando al cielo, los ángeles dijeron, ¿qué hacen ahí? Así como lo vieron irse, así lo verán volver. Y lo veremos volver si llega en este tiempo, en cualquier momentito. ¿Por qué? Porque el día y la hora nadie lo sabe, pero las señales están apuntando a que puede ser en cualquier momento. Así es. Mira, leamos 1 Tesalonicenses para que veamos este evento maravilloso. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Así es precioso. Estamos hablando de 2 eventos distintos que en un par de semanas estaremos también ya enseñándolo en la iglesia, primeramente Dios, pero son 2 eventos distintos cuando hablamos de la segunda venida del Señor, cuando Él aparece en Apocalipsis 19 y cuando el Señor viene por su iglesia, ¿verdad? Uno de los más evidentes es que en el rapto el Señor no toca la tierra, el Señor viene y en el aire somos reunidos con Él. El Señor viene por su iglesia. En la segunda venida de Jesucristo lo que vemos muy claramente es que el Señor viene con su iglesia, viene con los santos, viene a esta tierra y ahora sí baja hasta el piso. Otra cosa importante que estamos viendo, algunas cosas diferentes, hay más, ¿verdad? Que lo diferencian es que este es un evento de gozo, este es un evento de mucha esperanza. Sin embargo, en la segunda venida de Jesucristo es un evento de juicio. Un evento traumático. Son 2 cosas muy distintas, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo esta tercera etapa donde el esposo viene por la esposa para llevarla a casa, en esta promesa maravillosa que Él hizo en Juan 14, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para llevarlos conmigo y que donde yo estoy ustedes también estén conmigo. Y un poquito más adelante ahí en 1 Tesalonicenses nos dice muy claramente, y en otros textos también, que el Señor no nos ha puesto para ira, ¿verdad? Que el capítulo 3 de Apocalipsis, hablando a la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Le dice, por cuanto has sido fiel, ¿verdad? Yo te libraré de la hora de la prueba que está por venir, ¿verdad? Nos lo dice muy claramente. Y este concepto, ¿verdad? Es algo que se hablaba tanto en la iglesia y que está plasmado en la Biblia, porque ellos estaban esperando en cualquier momento el regreso del Señor, ¿verdad? En cualquier momento. Para la segunda venida de Jesucristo hay muchas señales, ¿verdad? 7 sellos, 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, y sabemos que el Señor viene. Para la venida de Jesucristo por su iglesia no hay una señal siquiera, ¿verdad? Es algo que sucedería y eso se le llama la inminencia, ¿verdad? Es inminente que Jesucristo regrese y eso estaba en el corazón. Lo puedes ver retratado en el corazón de Pablo, en el corazón de Pedro, en el corazón de Santiago. Cada uno de ellos cuando están hablando de la aparición del Señor están diciendo, es que ya va a regresar. De hecho, ¿por qué crees que decían, Maranata, ven pronto, Señor, ya llega hoy estás llegando? Ellos estaban pensando que llegaría este momento en cualquier tiempo, ¿verdad? Ahora, fíjate, algunas de las cosas que vemos con respecto al rapto, ¿verdad? Jesucristo viene a la atmósfera en la tierra, ¿verdad? En ese sentido es cuando llega a la casa de la esposa por nosotros para llevarla con Él, da un grito, ¿verdad? Con voz de mando y al mismo tiempo manda a su arcángel, voz de arcángel, ¿verdad? Que repite el mandato del Señor, suena la trompeta. Nosotros, la iglesia que somos los soldados del Señor, tenemos que estar listos como para la batalla, ¿verdad? Los primeros que resucitan son los que ya han muerto en Cristo, se les da este cuerpo glorificado. Después nosotros, ¿verdad? Que aún estemos vivos, somos glorificados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos cuando se toca la trompeta, como dice en 1 Corintios, y esa no es la última trompeta, no es la séptima trompeta de Apocalipsis, debido a que para cuando sucedió 1 Corintios todavía faltaban unas cuantas décadas para que llegara Apocalipsis. Apocalipsis ni siquiera existía, ¿verdad? Pero está hablando de esta trompeta. Finalmente los creyentes que nos quedamos con el Señor para nunca separarnos
de Él. Y finalmente la iglesia es glorificada, santificada. Hay esta pequeña celebración de la presentación de la iglesia. En ese tiempo no muchos eran invitados, era algo mucho más íntimo. Todavía no estamos celebrando las bodas del Cordero, pero estamos celebrando la presentación de la esposa sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Qué esperanza tan maravillosa. Fíjate lo que dice Primera de Corintios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este es el punto, ¿verdad? Y el punto de esta tercera etapa es cuando el esposo viene por la esposa y tienen esta presentación de la iglesia o de la esposa. La iglesia es raptada antes de la tribulación. Ese es otro punto por el cual Jesucristo no dejaría a su esposa en la tribulación y gran tribulación a ser golpeada por él mismo, ¿no? Mucha gente dice, pues es que tendremos tribulación. Sí, la diferencia es que la tribulación que tenemos hoy es por Satanás, es por este mundo. Pero cuando hablemos de la tribulación y gran tribulación es Dios literalmente sacando su látigo, ¿verdad? Trayendo juicio. Sobre y el Señor, aquellos que se han rehusado a obedecerle. A obedecerle. Entonces no tiene sentido que el Señor deje a su iglesia, ¿verdad? Para que sea golpeada por el Señor, ¿no? El Señor mismo se lleva a su esposa antes de que esto suceda, ¿verdad? Otra cosa importante también que podemos darnos cuenta es que cuando el Señor estamos en la tribulación y en la gran tribulación, deja de nombrarse la iglesia y comienza a nombrarse los santos, que es Israel, ¿verdad? La iglesia no tiene un propósito en la tribulación y en la gran tribulación. Dios no tiene un propósito para la iglesia. Hay otra cosa que le llaman le han dicho el purgatorio protestante, ¿no? Que es, es que la iglesia tiene que ser purificada en la tribulación y en la gran tribulación. No es así. Somos limpiados y purificados por la sangre de Cristo, por la fe. O sea, la iglesia no tiene realmente un propósito en la tribulación y en la gran tribulación. Sin embargo, Israel tiene un gran propósito. Dios tiene grandes propósitos para él. Solo checa a Daniel, solo checa a Zacarías, solo checa montones de promesas en el Antiguo Testamento que Dios le estaba haciendo a Israel, su pueblo, específicamente, no la iglesia. La iglesia es un misterio que vendría después, ¿no? Y estamos viendo esto, ¿verdad? Esta tercera etapa en la cual anhelamos, la cual cada día que despiertes puedes decir Maranata, que significa ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor. Si tú eres creyente en Cristo Jesús, debes anhelar este tiempo. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos, y vamos a regresar a la cuarta etapa, la ceremonia. No te vayas, esto es Esenciales y Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, después de estamos en Apocalipsis capítulo 19 hablando de las bodas del Cordero, y para darle una mejor ilustración estamos hablando de estas 6 etapas de la boda judía y cómo amarran de una manera preciosa con respecto a la cronología de la Biblia y con la cronología del trato de Dios con su iglesia. Entonces vimos la primera parte que fue el acuerdo, la segunda parte que es la preparación, la tercera parte que fue la búsqueda del esposo por la esposa en su casa o ir por ella a su casa, y ahorita estamos en la cuarta etapa que es la ceremonia, que ya es ahora sí la presentación de la novia, ¿verdad? El Señor ya fue por ella y lo que sucedía es que en esta ceremonia, como te mencionaba, solo algunos eran invitados, ¿verdad? Gente de la familia, amigos muy cercanos, ¿verdad? Se celebraba en la casa del novio este momento, esta ceremonia está retratada en estos versículos, ¿verdad? Era una ceremonia especial para la esposa, y lo vemos también en la iglesia. ¿Por qué? Porque solo serán algunos. Vienen las bodas del Cordero donde va a haber muchísimos invitados, ¿verdad? Pero aquí todavía no es esta pequeña ceremonia donde la iglesia está siendo presentada como una virgen pura y sin mancha, ¿verdad? Todavía no es la fiesta y la unión definitiva, pero es una ceremonia que va a durar hasta las bodas del Cordero, ¿verdad? Como te decía, para ese momento el tribunal de Cristo ya sucedió, la iglesia ya es presentada sin mancha ni arruga ni cosa semejante.
Sí, para eso estamos en este tiempo de la preparación, así es de que no pierdas de vista en qué tiempo estás tú, en qué tiempo estoy yo viviendo, en la etapa de la preparación santa, sin mancha, sin arruga, cosa semejante. Tenemos que ser intencionales en ese proceso de santificación, tenemos que estar preparados, queriendo y anhelando parecernos cada día más a Jesucristo. Así es, me gusta mucho, fíjate cómo en esta etapa podemos ver el versículo 7b, porque nos dice que ella se ha preparado y al mismo tiempo se le ha concedido. ¿Verdad? Dice... Y a su esposa su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué hermoso, ¿verdad? La esposa ya está lista, está glorificada, no más manchas, no más arrugas, lino fino, blanco, resplandeciente, que representa la justicia, la rectitud, la virtud, la honestidad, ¿verdad? De haber sido justificada. Claro. Y me gusta el término, estos dos términos que siempre se complementan, ¿verdad? Ella se ha preparado y balanceado con se le ha concedido. Claro. ¿Verdad? Es algo precioso, ¿no? ¿Por qué? Porque, como sabemos, la salvación es la libertad de la paga del pecado, ¿verdad? Es la santificación, la libertad del control del pecado, y finalmente la glorificación, que es la libertad de la presencia del pecado, ¿no? Estas tres etapas son realizadas por gracia, por medio de la fe. Nunca es por obras, nunca es mi capacidad, nunca soy yo. Yo respondo a la gracia de Dios. Es una obra del Espíritu Santo sobrenatural en cada creyente. ¿Ok? Acuérdate, ¿no? Estas tres cosas, la santificación, la glorificación y el ser libres, las tres, ¿verdad? Porque muchos como que tienen esta confusión entre la primera, sí, soy salvo por fe, pero entonces ahora me toca a mí santificarme. Esa es mi responsabilidad. No, sigue siendo una obra de fe y de gracia en la cual tenemos participación, respondiendo en fe y en obediencia. Pero si hemos recibido un nuevo nacimiento, hemos sido regenerados y se nos da la capacidad, ¿verdad?, de levantarnos y de tomar esta victoria. Entonces, como nuevas criaturas, como genuinos hijos de Dios, nosotros tenemos que responder en amor y en obediencia. Esto significa que se ha preparado, ¿verdad? Poner por obra todo el arsenal de bendiciones que por gracia Dios ha puesto a nuestro favor, ¿verdad? A nuestro alcance, a nuestra disposición. Esto significa que no es automático, ¿verdad? No es automático, es algo que nosotros debemos estar respondiendo. Este asunto de, pues es que yo voy a la iglesia y no pasa nada. Pues es que yo dije la oración y no pasó nada. Pues es que yo estoy haciendo esto y no pasa nada. No, se necesita responder en fe y en obediencia. Así es, la obediencia es intencional. Nosotros necesitamos tomar las verdades bíblicas y ponerlas por obra. Tenemos que tomar los principios y comenzar a dejar y a abandonar nuestra manera de pensar para establecer la manera de pensar de Dios. Así es, fíjate lo que dice Filipenses 2, 12 al 13. Y hay más textos que siempre nos muestran este balance en se ha preparado y se le ha concedido. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que cumplan su buena voluntad. Fíjate, para darle más luz, sin perderle fuerza al texto, mira cómo lo dice la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Así es. Claro. Él nos da todo lo que necesitamos, pero no somos un ser espiritual en coma, ¿verdad? No somos un ser espiritual inanimado. Tenemos que responder, ¿verdad? Muchas de las veces siempre lo mencionamos, o andamos desconectados totalmente, o andamos como autistas espirituales, o andamos en otro asunto, amando este mundo, amando sus cosas, totalmente desarraigados no desarraigados, sino desentendidos. de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso nuestra necesidad de estar en las clásicas disciplinas espirituales, ¿verdad? Tenemos que estar respondiendo en obediencia. Dios pone, sí, en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero a nosotros nos toca ocuparnos, como dice este texto, ¿verdad? Demostrar los resultados de nuestra salvación.
cuando andamos en obediencia, cuando decimos basta a esto, basta a aquello, y a rajatabla rompo todo aquello que va en contra de lo que mi Señor dice y comienzo a caminar. Sin Cristo, cuando yo hacía esto, ¿qué es lo que pasaba? Que me duraba como 3 segundos, ¿verdad? Solo tenía este sentir de culpa, este sentir de remordimiento, ¿verdad? Pero 3 segundos después ya estaba otra vez en el mismo pecado y en el hoyo y aún peor. Pero sin embargo en Cristo es distinto. En Cristo ahora soy libre y ahora encuentro que cuando yo, como bien dijiste, recibo la verdad o recibo el principio bíblico y digo, sí es cierto lo que dice ahí, y entonces me arrepiento de lo que estaba haciendo antes, lo dejo atrás y comienzo a caminar hacia la verdad, me doy cuenta que Dios está poniendo en mí tanto el querer, ¿verdad? Como el hacer. Como el poder hacerlo, el llevarlo a cabo. Claro, esto es una obra sobrenatural del Espíritu Santo que nos revela la verdad que está en Cristo, que quita las mentiras que siempre hemos creído con respecto a pensar que Dios nos quiere quitar algo, cuando en realidad lo que quiere es hacernos libres del dominio del pecado. ¿Qué te domina? Las mentiras. ¿Qué te domina? El amor al dinero, el amor a tu proyecto de vida. ¿Qué es lo que te domina? ¿Por qué? Porque comienzas a implantar verdad. Dice Pablo en la carta a los Efesios, el que miente no mienta más, el que robaba no robe más. ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo, porque ahora Cristo te está enseñando. Entonces, si Cristo te está enseñando, no vas a seguir con esos mismos hábitos. Es por eso que no se trata de una religión, se trata de una relación en donde Dios produce el querer como el hacer, pero por su buena voluntad, pero tú tienes toda la intención de obedecer. Así es, sí, mientras no sucede algo, ¿verdad? Mientras no estás avanzando, ¿verdad? ¿Qué querer y qué hacer va a poner si ni siquiera estás poniendo atención? Claro. Ni siquiera estás enfocado en el reino de Dios y su justicia divina. Mira, Colosenses 1:29 dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Claro. Y actúa poderosamente en ti, pero hay trabajo que hacer. Fíjate, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Así es, tenemos hoy el poder y la fuerza del Señor, pero tú puedes tener toda la riqueza que quieras, pero si la tienes ahí guardada, escondida, no hace nada. Tienes que sacarla, invertirla, arriesgar aquí, arriesgar allá, ¿verdad? Refiriéndome a las inversiones temporales, ¿verdad? Para que produzcan algo. De la misma manera, Dios ha puesto una gran riqueza en nosotros y la manera es levantarnos y decidir creer y luego en esa fe obedecer. Creer en obediencia o obedecer en fe, como quieras ponerlo, de cualquier manera, ¿verdad? Y después aquí en Efesios 6:10 me gusta cómo después dice, pónganse toda la armadura de Dios, ¿verdad? Que es algo intencional también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos la novia amada, santificada, redimida. Nos toca responder en fe y obediencia. Nos toca alistarnos. A ella se ha preparado, ¿verdad? ¿Preparado con qué? Con todo lo que el Señor me da. Me imagino este tiempo donde le daban la vestimenta a la novia, ¿verdad? Para que fuera a su boda. Así el Señor nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. A nosotros nos toca agarrarlo, ponérnoslo, desechando toda malicia, desechando el viejo hombre, desechando todo lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Pero al mismo tiempo poniéndome la riqueza, la gracia que Dios me ha dado. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, pues estamos en este maravilloso texto, en esta etapa donde la esposa es presentada sin mancha ni arruga. Ella se ha preparado, pero al mismo tiempo se le ha concedido. Estamos en Apocalipsis 19 por si nos está sintonizando en este momento. Estamos viendo estos aleluyas porque finalmente toda injusticia ha sido juzgada y sobre todo el príncipe de la potestad del aire, Satanás, y todo su sistema, ¿verdad? Su gobierno mundial, su religión falsa mundial ha sido literalmente juzgada y destruida. La gran Babilonia ha muerto y viene esta última parte que es la gran batalla de Armagedón, que es la última parte, pero estamos viendo que las bodas del Cordero son lo que inaugura, ¿verdad? Este último milenio, estos últimos 1000 años con Jesucristo como Rey y Señor de toda la tierra. Y estamos viendo cómo en estos 6 años, ¿verdad? Pero en estas 6 etapas, estamos viendo la cronología de la iglesia y estamos en esta parte donde ella dice que ella se le ha concedido, pero ella se ha preparado porque ella se sabe amada, se sabe santificada, redimida y está respondiendo en fe y obediencia. Y con el mismo poder de Dios, con la misma gracia de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo de Dios, ha vencido, ha sido purificada de todo pecado y contaminación.
Piensa en ese momento, que esa esperanza, mi hermano, sea parte de ti. Que un día puedas amar y desear y decir, Señor, un día ya no voy a tener estas molestias, ya no voy a tener este pecado que destruye todo, que corrompe todo lo que está a mi alrededor, a mi vida, en mis pensamientos, que no me deja ni adorarte a gusto. Un día todo eso va a desaparecer, Señor, y voy a vencer. Esa es la victoria que el Señor te dice en la palabra de Dios. Si bien Dios muchas veces nos da victorias aquí y es un tiempo de gozo muy bonito cuando vemos a Dios actuar y estirar su mano, ¿verdad?, generosa con nosotros, y tal vez salimos de algún problema físico, de algún problema económico, de alguna situación familiar. Es cierto, eso nos causa gozo, pero seguimos teniendo aflicciones porque vivimos en un mundo caído. Pero aquí estamos hablando de algo distinto. Estamos hablando de nuestra victoria total, de lo que verdaderamente ganó Jesucristo en la cruz del Calvario. Imagínate si lo que solamente hubiera ganado Jesucristo son algunas cosas que vivimos en ese tiempo y aflicción, y bien y luego mal, bien y luego mal. Algo estaría mal. Por eso es que la palabra de Dios nos muestra dónde está nuestra victoria y a qué se refiere esta victoria. A deshacernos totalmente de este cuerpo de muerte. Y ese debe ser nuestro anhelo. Y hoy debemos estarnos preparando, ¿verdad? Cambiando nuestra relación con el pecado y nuestra relación con Dios. Antes amábamos el pecado y aborrecíamos a Dios. Le dábamos la espalda. No digas, no, yo sí creía en Dios. No, porque hacías lo que le desagradaba a Dios y no te interesaba escucharle. No te interesaba poner por obra lo que Él quería. Es más, te alejabas de eso y dices, ay no, eso es religioso. Yo no quiero saber nada de eso. Y aparte, pasaba algo malo, le echabas la culpa a Dios. Esa es una señal del inconverso y del incrédulo. Le echa la culpa a Dios y está enojado contra Dios. ¿Por qué razón? Cuando es nuestro pecado, ¿verdad?, lo que produce todas estas cosas. Pues en este momento, ella se presenta, se ha alistado y se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, ¿verdad? Esta tela fina, cara, ¿verdad?, hermosa, que representaba limpieza. Representaba realeza, resplandeciente, que representa que es brillante, radiante. Literalmente la gloria de Dios, ya no nada más imputada como en Jesucristo, sino ya una gloria propia en la cual Dios concede a sus hijos. Qué maravilloso momento, qué maravilloso tiempo. Yo quiero invitarte en este día. Quizá esto te suene extraño. El mundo va en decadencia. Mira lo que está sucediendo en Canadá. Mira lo que está sucediendo en Australia. No solamente lo que está sucediendo en Ucrania o Rusia, que tiene parte de lo que va a suceder en Ezequiel, la parte de Ezequiel 38. Pero lo que estamos viendo es surgir este último modelo, ¿verdad?, esta última bestia, ¿verdad?, que es el anticristo y este gobierno mundial. La palabra de Dios es verdadera. Viene este tiempo final y necesitas estar preparado. Tienes que creer que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Tienes que entender de una vez que la palabra de Dios, cuando nos dice algo, nos está diciendo la verdad. ¿Y dónde te vas a encontrar en este momento? Y de cualquier manera, 150,000 personas mueren diariamente. No sabes cuándo es tu cita con tu Creador. No lo sabes. Quizá podría ser mañana, quizá podrá ser esta noche. Y te reunirás con Él. Y dice la palabra, de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así es de que no pierdas más el tiempo. Si el Señor te está llamando hoy, si el Señor te está dando convicción de pecado, hoy es día de arrepentirse. Hoy es día de dejar de amar tu injusticia, tu pecado, tu maldad, tus propios caminos. De dejarte de amar a ti mismo. Y comenzar arrepintiéndote, rindiéndote ante el Señor. Dejando que Él sea el Señor de tu vida en este momento. Literalmente derrocando a ese Dios de ti mismo que se levanta. Ahí comienza el Evangelio. La paga del pecado es muerte. Precisamente esa soberbia llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario. Precisamente esa soberbia te tiene en condenación, bajo condenación y en pecado. Dios aborrece el pecado y ningún pecado va a quedar sin juicio. Pero buenas noticias son es que Jesucristo juzgó toda maldad en la cruz del Calvario. La juzgó en Jesucristo. Al final del tiempo, en la gran tribulación, va a venir otro juicio, pero ese juicio viene para aquellos que no creyeron y no confiaron en Jesucristo. No tienes que estar ahí. Si el día de hoy tú te entregas a Jesucristo y le entregas tu vida y crees estas cosas de las que estamos hablando y dejas de pelear contra Dios y te rindes a Él, puedes ser salvo. Así es de que te invito en este día, haz a Jesucristo el Señor de tu vida, arrepiéntete de tus pecados, eso es lo que te pide. Ya hay manera de ser perdonado.
ya está ahí. Jesucristo ya hizo las paces con Dios en tu lugar, pero no es automático. Tienes que tomar una decisión y dile hoy: Señor, te entrego mi vida. Señor, límpiame, perdóname, quiero dejar de huir de ti. Señor, hoy reconozco que mi maldad me tiene en condenación, pero reconozco que tú recibiste esa condenación en mi lugar en la cruz. Resucitaste al tercer día y estás sentado a la derecha del Padre. Hazme una nueva criatura hoy. Dame nuevos ojos, dame un nuevo sentir. Hazme una nueva persona, Señor, que yo ame lo que tú amas. Que a partir de hoy, Señor, yo camine fielmente contigo. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración acompañada de fe, de confianza en los méritos de Jesucristo, si has entendido el precio, el costo de la persona que pagó todos esos pecados en la cruz del Calvario, y has venido en un arrepentimiento genuino, tienes una nueva vida, de modo que alguno que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y en esa nueva vida se requieren tres cosas importantes: una relación con Dios a través de su palabra, esto es leer la Biblia; una relación con Dios a través de la oración, esto es hablar con Dios, así como lo acabamos de hacer; y la tercera es congregarte, es buscar una iglesia en donde se predique la palabra de Dios y que tú te insertes en el cuerpo de Cristo. Son importantes las tres. No puedes decir si oro, si leo en mi casa, pero no voy a una iglesia. Necesitas ser parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Si tú estás buscando una iglesia, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos 1 en punto de la tarde. Miércoles, grupo de jóvenes, 6:30 de la tarde. Este jueves, hoy tenemos la oración, 7:30 en punto. Por favor, acompáñanos. Viernes, las noches de discipulado. Ahí estamos en el tema de matrimonios y la familia. Así es de que, por favor, ven, acércate. Estamos aprendiendo acerca de la identidad, el propósito y las prioridades del matrimonio. Por favor, acompáñanos. Y bueno, pues queremos también dar gracias a todos los que nos siguen, todos tus comentarios. Si tienes una petición de oración, por favor, mándanos un inbox. Así es, gracias por interactuar, gracias por tus mensajes, nos dan mucho ánimo, nos bendice mucho el saber que estás escuchando, que el saber que está siendo de bendición para ti lo que Dios nos está hablando en su palabra. Te mandamos un fuerte abrazo donde quiera que estés y te agradecemos una vez más cada uno de sus comentarios, cada uno de sus oraciones, donde quiera que estés, sus aportaciones también, algunos han mandado y es una bendición para nosotros cualquier cosa de estas, y sabemos que Dios es bueno. Y bueno, como te decía mi esposa, si no tienes donde congregarte y estás aquí en el área metro de Memphis, pues acompáñanos, ¿verdad? O si necesitas una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde haya sana doctrina, ¿verdad? Te invitamos a que vengas y pruebes y estés con nosotros también, ¿verdad? Si estás en una de esta, pues ahí por favor permanece, porque no hay muchas, permanece y sea una bendición, porque requerimos muchas así. Ora por favor por cada líder en este lugar en Memphis, porque requerimos siervos fieles, ¿verdad? El Señor lo requiere, nosotros como iglesia podemos hacer esta diferencia. Así es de que te invitamos a estar orando por la iglesia en Memphis en general, ¿verdad? Ora por nosotros, y si no tienes donde congregarte, pues ven y sé parte de nuestra familia. Sí, así es, verdad es que permanecen. A la novia se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Qué es lo que tiene que hacer la novia? Permanecer, obedecer y entrar en ese gozo de relación con nuestro Señor. Así es de que piensa en esas cosas, no te quedes nada más sin estar meditando en las verdades que hemos hablado el día de hoy. Y una muy importante, Jesucristo viene muy pronto, las señales están ahí, el Señor está por venir por su iglesia. No seas de los que se tienen que quedar, que seas de esa esposa fiel que va a ser encontrada por el Señor para prepararse, que se está preparando. Así es de que te invitamos a eso. Gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, Be Happy Yard Signs y Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados. Gracias, Calvary Compañerismo Cristiano. Nosotros te dejamos en la preciosa compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. esenciales para la vida, Esenciales para la fe y esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.